Patio de Letras con Guillermo Maquiavelo. Bueno, nuevamente estamos con Benjamín Corso de Contracultura en Patio de Letras con Guillermo Maquiavelo. Bienvenido, Benjamín, ¿cómo estás? Muy bien, Guillermo. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el primer programa, creo, con un editor, tengo entendido. Así es, así es. Contigo inauguramos las conversaciones con los editores. La idea es un poco promover el libro y la lectura o sea, qué mejor que conversar con un editor y además un editor de tu trayectoria, ¿no? Para poder acercar a la gente los conceptos acerca de tu editorial y en general de cómo van las letras, cómo va la literatura en el Perú, ¿no? Bueno, entonces, Contracultura, yo conozco Contracultura hace años, es un sello editorial, una librería. Un poco cuéntame la historia de Contracultura, cómo nace Contracultura, cómo se va desarrollando en el tiempo, cómo va evolucionando Contracultura. Bueno, mira, como librero, yo tengo, ya he estado el otro día sacada mi cuenta porque por un tema de trámites pedí a la Cámara Peruana del Libro me indique desde cuándo estoy afiliado y resulta que esto es desde fines de los 80. Imagínate, ya pasaron una buena cantidad de años. Y en esa época el mundo del libro era bastante diferente al que es hoy. Por ejemplo, comenzamos como mucha gente, bueno, vendiendo enciclopedias, por ejemplo. Como debes ya saber, claro, las enciclopedias las mató la Internet, ¿no? Básicamente fue el primer caso la primera víctima de la Internet fue Mm, la desaparición de las enciclopedias. Pero en ese tiempo se trabajaba así, y la enciclopedia, libros también, por supuesto, libros individuales, pero predominaba mucho en el mundo del libro las enciclopedias en esa época. También estamos hablando de una época en la que los espacios en las casas eran mayores, había bibliotecas en las mm, casas. Eso, por cierto. ejemplo, ya hoy es un mundo de más departamentos, ¿no es cierto? Ya está en desaparición, pues, ¿no? Entonces, comenzamos así y luego también igual como evolucionaba el mundo, fuimos adaptándonos, ¿no? Y la editorial se funda ya comenzando este siglo, o sea, el comienzo de los 2000. Mm, ¿No? En el camino fuimos vendedores de enciclopedias, luego pasamos a ser distribuidores de algunas casas extranjeras. Por ejemplo, fuimos los primeros que trajimos al Perú eh, libros de rock. Estamos hablando de una editorial muy importante que se llamó La Máscara de España, sede en Valencia, en España. mm, Esta editorial se dedicaba exclusivamente a libros de rock y nosotros distribuíamos eso. También fuimos los primeros en tener acá, distribuir físicamente los mangas. Todo esto en los 90, ¿no? Entonces, mm, nuestros puntos de distribución eran básicamente librerías, por supuesto, y supermercados, ¿no? Ya comenzando 2000 fundamos la librería, ya un punto físico donde, de venta, esto en Larco, en la cuadra 9, y también sentimos la necesidad de poner fundar una editorial, ¿no? mm, Siempre fue de alguna manera la constante en el trabajo, el concepto de lo que se llama en marketing, en publicidad, los nichos. Nosotros mm, somos básicamente, atendemos nichos y para ser un poco más técnico con el concepto, lo de multinichos, o sea, varios nichos a la vez, ¿no? No uno claro. solo. El mercado peruano, lamentablemente, por lo menos en el caso del libro, no permite sobrevivir con un solo nicho, ¿no? Entonces, por eso que nosotros nos hemos especializado desde mucho antes, ¿no? Comenzamos, por ejemplo, si bien es cierto, vendíamos enciclopedias, pero también enciclopedias especializadas. Por ejemplo, Mm, trajimos al Perú una enciclopedia que nos tuvimos mucho éxito, la enciclopedia del cine de Román Gubern, de tres mm, volúmenes, que conmemorando los 100 años de la historia del cine. Igual, la enciclopedia del rock, me acuerdo de esa época, en fin. Entonces, nos hemos especializado principalmente en libros de música, música popular y de rock en particular. Luego nos especializamos en lo que es novelas gráficas, cómics, ¿no es cierto?
Ujú. y literatura alternativa. Más o menos ese es nuestro perfil, por utilizar un término también bastante común, ¿no? Ujú. Claro, claro. O sea, ustedes empezaron distribuyendo, luego generaron el punto de venta y de ahí la editorial. Esa es un poco la trayectoria. Efectivamente, eso es la trayectoria. Comenzamos a fines de los 80 y a partir de este siglo, tanto con la librería como con la editorial. Y con editorial hemos tratado de llenar vacíos que nosotros pensamos había en las bibliotecas peruanas. Un Ujú, poco ese es el concepto, ¿no? O sea, investigar y, y ver qué falta para que en determinados campos de la investigación y de la publicación y tratar de llenar esos vacíos, ¿no? Alguna vez un gran amigo que también llegó a ser director, que es historietista y llegó a ser director de la Biblioteca Nacional de Argentina, Juan Sasturay, me dijo eso. O sea, lo que uno para un editor tiene que tener algo así como una biblioteca mental, ¿no? mm, O sea, tú qué biblioteca quieres hacer y qué tipo de libros quisieras tener en esa biblioteca. Entonces, ujú, un editor tiene que tener eso, una biblioteca mental y decir, esto falta, ¿no? Esto sería mm, importante en mi biblioteca o en la biblioteca de quienes piensan como yo. ujú. Y eso es un poco lo que se ha querido hacer. Por ejemplo, obviamente acá había un mercado pequeño y también incipiente en lo que es novela gráfica, en lo que es cómic peruano, y hemos tratado de contribuir en eso. Igualmente en el caso del rock, ¿no? Hemos Ujú. contado con la colaboración, por ejemplo, de personas tan importantes como Pedro Cornejo, probablemente el que más sabe de rock peruano, y él Claro. es el autor principal, por ejemplo, del proyecto que hemos hecho. Tenemos una enciclopedia de rock peruano, 4 volúmenes, creo que no es poco, ¿no? Ujú. Y libros de investigación así sobre el rock nacional. Igual en el campo de la novela gráfica, del cómic, ¿no? Hemos logrado, por ejemplo, publicar a personas tan importantes en el campo del cómic peruano, de la novela gráfica, como Juan Acevedo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y Y acá jóvenes tengo, valores, y jóvenes acá valores. tengo Pobre Diablo, ¿no? Juan Acevedo. Efectivamente, ¿no? Juan, por ejemplo, creo que valorar el trabajo de Juan es algo fundamental, ¿no? En particular él como autor es muy importante Ujú. y a veces no nos las creemos cuando tenemos figuras de talla mundial, como es Juan o como es Pedro Cornejo, como peruanos no nos las creemos que lo tenemos aquí en el Perú y conversamos con Claro. ellos y departimos. Pero son figuras de talla mundial, ¿no? Es para ponerlo como un ejemplo. Es como tener a alguien que podría codearse, ¿no es cierto?, en las grandes ligas del fútbol, lo que fuera. A veces, ahí sí creo que el peruano común sí valora, ¿no? Pero en campo de la cultura eso a veces no, digamos, nos falta un poquito más De autoestima creo yo, de editorial, visión, ¿no? ¿no? Sí, Claro, de creérnosla. efectivamente. Sí, 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 cierto, cierto. Entonces el catálogo de contracultura, cómic, novela gráfica, música, rock, ¿qué otros, Literatura alternativa. Por ejemplo, se presentó a la editorial alguien que es amigo de muchos años, pero me dijo, mira, yo tengo esta investigación. Ujú, Poetas que han muerto y nunca han sido reconocidos por el canon oficial. O mm, sea, a mí me pareció bacanazo su propuesta. Este, y inicialmente me presentó el trabajo, él ha investigado por todo el país porque él es un escritor que tiene cargos de dirección en los gremios de escritores, entonces viaja, ferias, eventos, lo que fuera, y en todos los lugares se iba a buscar a los archivos, buscando gente, conversando, y encontró en muchos países, y leyendo los poemas, poesía de altísima calidad que efectivamente para el común de los peruanos para nada conocido. Nunca ha sido publicado, nunca fue, nunca tuvo el reconocimiento que merecía. Y sacamos entonces un libro, así con el estilo provocador que a veces tenemos, que se llamó Anticanon. Así se llama, mm, Anticanon. Incluso en la portada claro, le pusimos
un cuadro, como un cuadro totalmente apolillado, ¿no? Con los bordes apolillados, estos marcos, ¿no es cierto? Mm, Apolillados, ¿sí? Pusimos anticanon literario. Y publicamos ese libro. Ese libro fue un éxito, se agotó rápidamente. Inclusive el Ministerio de Cultura nos hizo una compra grande, o sea, se agotó rápidamente. mm, Y ahora el autor está trabajando 40 nuevos poetas así olvidados, muertos y olvidados por el canon oficial. Lo que pasa es mm, que aquí funciona mucho también en este tema y en muchos otros. Por ejemplo, bueno, lo que se llama pues el centralismo. Efectivamente, este es un claro. mal que padecemos como país. Entonces, Ujú, claro, el que no destaca en Lima, no existe, pues, ¿no? Entonces cierto. viene un poeta provinciano, ¿no es cierto? Es cierto, ¿no? Algunos podrán poner el ejemplo de Vallejo, pero Vallejo tuvo que venir a Lima y después tuvo que irse a París. ¿Entiendes? Pero estamos Sí, hablando de sí. un poeta que probablemente nunca salió de su tierra, en fin. Y esto es una deuda que creo que tenemos pendiente. Y yo, por ejemplo, con ese libro estoy muy, pero muy contento. Ahora vamos a publicar el Anticanon 2, 40 nuevos poetas olvidados. Y como te digo, el libro, la publicación se defiende por sí sola, porque el que lo lee, abre sus páginas, lee los poemas de las personas Mm, que estamos hablando, y los poemas lo dicen todo. La calidad es altísima. Y estas cosas, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, ahí, esta es las cosas que yo me siento muy, muy satisfecho en mi trabajo. Igual claro. ocurrió con el último trabajo de Pedro Cornejo, que se llama Fuera de la Capital. Y es el primer libro que investiga el rock fuera de Lima, Ujú, ¿no? Pedro Cornejo es de profesión filósofo, es un académico, un investigador riguroso. Y lo que ha hecho es un trabajo pionero que de seguro va a continuar, va a tener secuelas, ¿no? Y a comenzar a ver el rock en otras regiones. Pero igual, por ejemplo, yo me sentí en la necesidad de que ese libro no se presente en Lima, pues hubiera sido de muy mal gusto, muy guachafo, pues, ¿no? mm, Hablar claro. del centralismo y presentarlo en Lima. Y lo presentamos por primera vez en Ayacucho. Y me encantó que los rockeros ayacuchanos, pues, aprovecharan la tribuna de la presentación del libro para despotricar contra el centralismo, ¿no? Por eso me pareció bacán, genial, ¿no? Ujú, ujú, Bueno, eso es lo que hacemos, es lo que nos gusta. Y para terminar la idea, este, dentro de eh, digamos, esta biblioteca mental que uno debe tener para trabajo editorial, otra cosa fundamental es que tu catálogo tenga coherencia, pues. Entonces, yo me siento muy satisfecho de que cuando participo en las ferias o en la misma librería donde ponemos nuestros libros, ven un libro con el sello de Contracultura y lo identifican. Rápidamente el lector dice, ah, esto debe ser de tal cosa. Es decir, mm, algo que cuestiona, que colisiona con la cultura oficial, algo que es novedoso, algo que sale fuera del marco de las normas. Eso me parece bacán. Entonces, porque de verdad, ¿no? En los últimos años yo he estado reflexionando sobre esto y cada cosa que se hace en el ámbito de la cultura yo saludo, la verdad, me parece bacán, aporta todo. Pero hay una cosa en la que sí yo fui muy claro, dije, no voy a tener una editorial Frankenstein. Es decir, una mm, editorial que tenga una cabeza de uno, las manos de otro, unas piernas de otro. Es decir, esas editoriales donde hoy día publican algo sobre rock, algo sobre novela gráfica y después hacen algo de corte y confección o de, no sé, pues pedicure, qué sé yo, ¿no? mm, Es decir, un Frankenstein, pues, ¿no? Por lo menos que se ubica. Y las grandes editoriales del mundo lo hacen así. Uno ve, por ejemplo, Anagrama y dice, ah, ya, este es Anagrama, tiene su logo y debe ser de buena literatura, ¿no? Cuidan mucho de que sea buena literatura, en fin. Y ese es el ejemplo que tratamos de seguir para hacer lo que en el trabajo que tenemos, ¿no? ujú. Buenísimo. O sea, claramente ustedes, digamos, no les preocupa pisar unos cuantos callos o ir, digamos, a contracorriente de lo que se espera o de lo que, digamos, justamente el canon establece, ¿no? Entonces, ahí, este tiempo que tú tienes trabajando con contracultura y posicionándolo de una manera coherente, como dices tú, hace que la gente ya reconozca la marca, ¿verdad? Que incluso busque, o sea, tú debes tener digamos, un segmento bastante fiel de lectores. Creo que sí, efectivamente creo que sí, ¿no? Es decir, tenemos un segmento.
A ver, por ejemplo, según la página de Facebook que brinda, ¿no es cierto?, información al respecto, nuestro Ujú, segmento es básicamente juvenil y llegamos a los 45 años. mm, Ese es nuestro segmento. Y fuerte, ¿ah? Qué bueno que tenemos una página que es bastante vista, leída y él nos da ese retorno, ¿no? ujú, Ese feedback, ¿no? De que lo que tienes tú, estás llegando a gente así, joven, de 15 a 45 años, ¿no? Y mm, eso nos parece recontra bacán, nos parece bien, nos sentimos bien con eso, ¿no? mm, Este, bueno, nos ha costado, también no es fácil. En los 90 nosotros representamos algunas editoriales españolas y yo personalmente he tenido juicios. Te hablo del gobierno de Fujimori y en mm, donde el gobierno de Fujimori, por ejemplo, en la aduana tenían según ellos, formaba parte de las instrucciones que recibían, una lógica de indicar qué libros eran culturales y no eran culturales. Claro, el joven de hoy no conoce eso, pero eso claro. los libreros tuvimos que pasar. Es decir, nuestros libros eran calificados, si era cultural y no era cultural. Entonces, cuando yo una vez me atreví a importar unos libros, entre los cuales estaba, por ejemplo, Breve Historia del Cine X, todavía eran 3X, ¿no? Mm, Sailor Moon, esta escolar japonesa, pero que se vestía el uniforme con una minifalda en que se dejaba ver todo. Y en fin, así otros libros similares, nos abrieron un juicio. En primer lugar, decomisaron los libros y ordenaron su incineración, al estilo así alemán, ¿no? De la época de la una época quema de libros, hitleriana. iba a haber Sí, quema de libros. Por suerte, y esa es otra cosa que siempre hemos agradecido, la prensa de la época nos ayudó, en particular la revista Caretas. Me acuerdo mucho de Fernando Vivas, nos ayudó bastante en eso. Hizo un reportaje, etcétera, y no lograron quemar los libros, ¿no? Tuvimos que sacar una cara de fianza, en fin, retirarlo, todo, pero el juicio continuó. Era una tontería, pasados los años ya se fue, el término legal es que quedó sobreseído, es decir, ya en abandono. Pero esas cosas se pasaban, ¿no? Esas cosas ocurrían pero bueno, hemos persistido, ¿no? Y siempre por eso una sección importante en el caso de en la página de Contracultura en el Facebook, siempre dedicamos a todo lo que es a todo lo que es censuras en el mundo, obviamente en contra de las censuras en el mundo claro. porque nos parece un tema fundamental, ¿no? Y además, teniendo muy claro que la peor de las censuras siempre va a ser la autocensura, es decir, Mm, aquella que uno acepta e inclusive que uno mismo promueve, ¿no? cierto, cierto. Yo vi una biblioteca virtual que se hizo hace unos años justamente que contenía todos esos libros prohibidos en diferentes partes, sobre todo en el Medio Oriente, ¿no? Donde, bueno, hemos visto que condenan a muerte a los escritores y, ¿no? Lo que pasó con Salman Rushdie, que hace poco también fue pues atacado y, ¿no? Con un cuchillo y casi lo matan, ¿no? Y le quitaron un ojo y todo, ¿no? Entonces, había toda una movida por las redes que justamente las redes, dentro de todo, pueden saltar un poco esa censura también, ¿no? O sea, estamos hablando de que se pueden expandir ideas que por ahí tratan de taparlas, pero se utilizan las redes como para poder saltarse esa censura, ¿no? En el Claro. caso de ustedes, ustedes ahorita están, digamos, la librería está en modo digital, tienes a través de la venta de la página web, ¿cómo Sí, está nosotros actualmente funcionando? somos una editorial, ¿no es cierto? Seguimos nuestro trabajo de publicaciones, siempre tratamos de sacar novedades al año, la mayor cantidad de novedades al año. Ujú, Y la venta es efectivamente como librería virtual. Y ok. nuestra página web es contracultura.pe. Muy simple, contracultura.pe. Uno pone Mm, contracultura.pe en la web y sale inmediatamente nuestro catálogo. Eh, Increíblemente, volviendo al punto anterior, el país que actualmente censura más libros es Estados Unidos, ciertamente, oficialmente. ¿Eh? sí, 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 Es decir, esto es muy importante, ¿no? La batalla cultural.
la batalla por las ideas es siempre, normalmente está acompañado de la llegada de gente como Trump, por ejemplo, ¿no? Mm, Que es ujú, representante de toda esta visión arcaica, retrógrada, como hay acá también, lamentablemente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, acá también están todo lo que es literatura en donde entran los temas de la LGTB, en fin. Toda esa literatura trata de ser silenciada y cuando no censurada, ¿no? cierto, Y ahora, como liberos, nuestra idea, nuestros principios son muy claros. Libertad de pensamiento. Una librería, una editorial, por principio, es un espacio en donde deben convivir todo lo que el pensamiento, toda la que las mentes humanas han creado, todo lo que el acervo cultural de la humanidad debe expresarse ahí. O sea, las censuras son absurdas, ¿no? Y pasados los años hasta dan vergüenza, pero parece que los retrógradas, pues, no lo miran así, ¿no? Ellos quisieran volver, no sé, a la Edad Media, me imagino, ¿no? claro. Y a veces hasta sucede el efecto Barbara Streisand que le dicen, ¿no? Que justamente la censura hace que las ventas de ese libro suban o la película que la gente la quiera ver o la obra de teatro, ¿no? Que es censurada, inmediatamente obtiene también algún grado de publicidad, ¿no? Entonces, eso favorece. Ahora, en el caso, por ejemplo, de este libro, ¿no? De los años del terror, ¿no? ¿Ustedes han tenido también censura por el contenido? ¿Han acercamiento, no sé, de parte de los militares o de algún movimiento conservador o que estos que quieren reescribir la historia? Y ¿ha sido atacado ese libro, no? De Jesús Cosío. No, y no creo que sea porque no lo han querido, sino porque los libros que publicamos tratamos de que sean bastante rigurosos, ¿no? Mm, Hay casos, ¿ah? Por ejemplo, los libros de Gorriti, por ejemplo. O sea, o sea, si son rigurosos, si dicen la verdad, si están, eh, si tienen sustento, ¿no? También se evita. Ojo, eso también es muy importante. En nuestro caso no ha pasado eso. Lo que ha pasado, cosas graciosas, por ejemplo, ¿no? Un día en la librería yo estaba atendiendo y se paró un carro militar, bajaron unos engalonados de estos que tienen tantos galones, ¿no? Ver a unos militares en una librería ya de por sí es rarísimo. Es una cosa sí. que es bien difícil. Ver a un Surreal. militar, por ejemplo, cruzarse con un militar, por ejemplo, en una exposición de arte, en una galería de arte, viviendo cuadros, es rarísimo. Esas cosas casi no ocurren, ¿no? Igual que ver así un grupo que entró a la librería, yo me sorprendí, dije, ¿qué pasó acá? Y vinieron y compraron varios libros de este libro Mm, de Jesús Cosío, que es un otro autor de la editorial, eh, me imagino, para estudiarlo, investigarlo, que yo personalmente saludo eso. claro. Tener militares que estudien, ¿no es cierto? Que conozcan, por ejemplo, el Gein hacía eso, el Gein estudió al enemigo, ¿no es cierto? Lo investigó y al Mm, final lo conoció. Para cambiar algo, para combatir, algo, tiene que conocerlo primero. Y bueno, yo lo tomé por ese lado. Me pareció genial que compraron varios libros. Entendí que eran un poco como para que lo estudien, y en fin. Pero vuelvo a repetir, por ejemplo, en el caso del libro que mostraste, que se llama Los años del terror, Jesús trabajó con una fuente irreprochable. Él fue contratado por el Estado peruano mm, sobre la base de historietas, investigar el efecto de que había tenido la insanía terrorista, esta locura demencial de Sendero claro. en estos en pueblos olvidados de la sierra. Entonces él iba y dicta charlas de historieta a los jóvenes, y utilizando el método de la historieta para que los jóvenes hagan historieta, para que los jóvenes se lleven, digamos, procesen ese fenómeno. Ujú, Entonces Jesús, ¿qué es lo que hizo? Este, Él investigó, trabajó y de todas las preguntas que le hacían los escolares de esa zona sobre el fenómeno terrorista, él hizo un cuadro de las preguntas más recurrentes, las preguntas más importantes que le hacían, ¿no? Y elaboró claro. un catálogo de preguntas. Y él trató de responder eso, hizo cómics sobre lo que pasaba en esa época, Mm, en fin. Entonces, un libro, pues, o sea, habría que ser demasiado ya cerrado
para no entender que es un libro valioso. O sea, saber qué piensan, qué preguntan los jóvenes escolares de pueblos, ciudades que fueron, digamos, afectadas por este fenómeno, ¿qué más valioso que eso puede haber, no? Ujú. Claro, muy interesante el proceso que mencionas, ¿no? Porque parte justamente de la inquietud de los jóvenes, de los niños, de los jóvenes, y a partir de ahí ya el artista va haciendo su interpretación y va planteando en realmente pues un lenguaje, ¿no? Que permite tocar algunos temas que de pronto ¿no? Pueden acercar más a la gente y sobre todo a los niños y jóvenes que son muy visuales, ¿no? Entonces, eso me parece que tiene el cómic, la novela gráfica, es un lenguaje que llega muy bien a ellos, ¿no? O sea, transmite mucho, ¿no? El lenguaje de las redes sociales es el lenguaje del cómic, es decir, textos cortos e imágenes. Ese es el Sí, lenguaje, el que claro. se utiliza hoy, a diario. Claro, sí, sí, sí. No, buenísimo. Y digamos, el proceso que sigue un libro con ustedes, cuéntame más o menos, yo sé que cada libro tiene su particularidad, ¿no? Pero más o menos, ¿cómo es el proceso de edición en Contracultura? Un poquito así, hablando del proceso para que la gente conozca. Casi siempre responde digamos que sí, probablemente la mayoría, no en todos, ¿no? Casi siempre responde al trabajo de un editor entendido así, convocar a uno o más especialistas que llenen un vacío cultural que existe en la sociedad. Por ejemplo, a nosotros nos parecía importante que, por ejemplo, haya un libro, ¿no es cierto?, que responda preguntas de los jóvenes sobre el fenómeno terrorista. Entonces Mm, convocamos a este especialista, que es Jesús Cosío, una persona que conoce muy bien el tema, que ha investigado el tema, y él hizo el trabajo, nos pareció un trabajo, a nosotros nos parece que ese libro debería comprarlo todos los colegios del país para que los mm, estudiantes puedan tener una idea sobre esto. Pero lamentablemente vivimos una sociedad muy polarizada, ¿no es cierto? Y hay mucho subjetivismo. Este, parece que esta idea de terruquear a todo el mundo, en la medida que hace años ya no hay terrorismo, efectivamente, pues ya no hay coches bomba, no hay voladura de torre, etcétera. Parece que ya perdió mucho peso y ahora lo que hacen es, a todo el mundo le dicen caviares, ¿no? A mí, por suerte, no me dicen caviar, me imagino porque la imagen de un caviar, más lo ven por el lado de las clases altas, qué sé yo. Pero eso ha reemplazado, creo, ¿no? Porque siempre tratan de buscar cucos y de meter miedo, ¿no? mm. Pero este tipo de libros son fundamentales. Ese es más o menos el proceso, ¿no? Y hay, por ejemplo, autores muy importantes que nos plantean, pues, proyectos, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de Pedro Cornejo, por ejemplo, vamos a hacer me dice, vamos, ¿qué te parece un libro sobre el rock fuera? Cornejo ha hecho una historia del rock peruano, aparte Ujú. de la enciclopedia, que es como un catálogo, ¿no? Un vademecum de todos los grupos de rock peruanos, una obra monumental, ¿no? Que no solamente es un fichero de los libros, perdón, de los grupos de rock, grupos y cantantes de rock, no, sino es una valoración, porque si alguien puede hacer una valoración musical, es él, ¿no? Entonces, por ejemplo, Claro. ese tipo de libros, ese tipo de proyectos nos presentan y nosotros, por supuesto, lo publicamos. ¿No? Ahorita estamos trabajando, por ejemplo, esto es una primicia para tu programa, por ejemplo, vamos a trabajar un libro sobre estampas de la Casa de Cartón que está haciendo Miguel Det, ¿no? Esta obra tan importante, la Casa de Cartón, y él está haciendo un trabajo. Miguel Det es otro de los autores que de verdad de categoría mundial. Sus dibujos Sí, son claro. extraordinarios Sí, sí, y él sí. particularmente tiene una formación teórica que ya quisieran tener algunos intelectuales acá. Mm, De, mm, conoce temas de diversos tipos, una cultura muy amplia, muy vasta. ujú. Pero como muchas personas de su nivel, como muchos genios, porque me parece el que tiene bastante rasgo de genialidad, claro, él, por ejemplo, si uno le dice, oiga, yo necesito este libro para presentarlo en la Feria del Libro del 2025. Ya, eso él no entiende.
Yo he trabajado con él varios años, él no entiende, no lo concibe. Él va a Claro, entregar el libro cuando él lo termine y que cuando él lo termine es cuando tenga, cuando él haya creado las condiciones para que termine. Y eso no está ligado a fechas. Entonces, claro. claro, hay que Es otro aprender a proceso. trabajar también con eso, aprender a convivir también con eso. Pero en Claro, general, claro, ese es más o menos el proceso, ¿no? Detectar una necesidad cultural en el mercado, un espacio que no está siendo llenado y convocar especialistas que, no, que hagan algo sobre eso, ¿no? Esa es un poco la idea dentro del concepto que hablamos ujú, de lo ujú, que genéricamente se llama contracultura, ¿no? Es decir, de cómo claro. damos otra mirada que no sea la cultura oficial, ¿no?